Acá llegamos, con una mirada desde el corazón, para vivir mejor. Sé el cambio que querés hacer en este mundo. Estamos junto a vos, Estamos Sanando. Hola a todas y a todos los oyentes que siguen junto a nosotros y todos aquellos que se suman en la tarde de hoy. Soy Marisa Pasarín y estoy acompañada por Agustín Nicolás Murgan, nuestro operador de radio. Y síganos en Instagram, @Estamos Sanando, o envíanos un correo a estamossanando22@gmail.com. Las luces de los cuentos y de las leyendas nos traen un beneficioso ejercicio mental. ¿Saben cuál es? En cuidar nuestra parte del cuerpo que está en la parte superior. Es darle un poquito de gimnasia y dedicación diaria. La lectura, ampliar el itinerario de los pensamientos, la creatividad, generar curiosidad en esto que está cerca nuestro, aprender de aspectos de la vida y la cultura de nuestros pueblos y también en algunos casos nos traen el contenido de una cosmovisión, quizás no esperada. Hoy nos acompaña la escritora Silvia Beatriz Sheikman. Nos va a llevar por un mundo de los cuentos para pensar, entre el yin y el yang. Las vivencias están acá, en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Estamos acá en el piso de la radio con Silvia Sheikman, una escritora que, vamos a decir, pasó por muchos países, así que tiene una experiencia única y quizás vamos a preguntarle si parte de esas historias quedaron acá en su libro de Yin y Yang. Contanos, Silvia, ¿qué países fueron aquellos que tuviste que pasar, ¿no? ¿Los elegiste o la historia de tu vida te fue llevando? ¿Cómo estás, Marisa? Bien. Sí, no, en realidad los países en los que estuve fue porque hubo necesidad. Cuando fue la época de la dictadura militar en la Argentina, yo había estado en la militancia política y fue recomendable que me fuera del país en aquel momento porque si no hoy hubiera sido tal vez uno de los desaparecidos. Y como yo vengo de ascendencia judía, tuve la facilidad de poder irme a Israel con un plan que me permitió estar durante un año allí, y allí trabajé en un kibutz y tuve sí una experiencia radicalmente opuesta a la forma de vida que tenemos acá. Contanos cortito la importancia del kibutz, porque es algo muy especial. A mí lo que me dejó el kibutz, es decir, por un lado varias cosas. Israel me dejó el idioma, por un lado que también me partió la cabeza el hecho de que se manejen de una manera tan distinta como lo hacemos con las lenguas anglosajonas. Y el kibutz en particular, además de una estructura que ya no existe, que era la forma cooperativa del trabajo, permitía la explotación de la tierra, el cuidado de los animales, la educación de los chicos de una forma distinta. En su momento fueron creados como herramientas de defensa de las fronteras. Ah, mira, no sabía eso. Surgieron para eso porque en la medida en que estaban instalados en determinados puntos no podían ser erradicados como vivienda, digamos. Sí. Pero tenían que ver con la defensa de las fronteras. Hoy después formaron parte de la producción del país en un porcentaje muy, muy bajo, no más de un 4%, y hoy día creo que ya ni existen. Pero lo que tenía que a mí de interesante, que a mí me marcó mucho, era el tema de la educación. Los chicos cuando son pequeñitos no conviven con los padres. En la medida en que existe una gran libertad, los padres tienen su casa dentro del kibutz y los niños, desde que nacen, están conviviendo en una guardería donde son cuidados por una persona que está a cargo, especializada, separados por edades y por grupos, de acuerdo a grupos no muy grandes, 6, 7, 8 chicos, donde van aprendiendo todo lo necesario para vivir, el idioma y demás. Eso no significa que estén separados de los padres, por el contrario. Digamos como que todas sus necesidades básicas
se satisfacen en el lugar donde Sí, están en el viviendo, horario del día, digamos. pero durante el día van a visitar a sus padres a los lugares de trabajo, además de recorrer el kibutz, que en aquel momento tenía un supuesto zoológico, entre comillas, donde había animales de granja en realidad, y después del mediodía, cuando ya habían almorzado, ya sí iban a la casa de los padres para estar con ellos hasta la noche. Es decir, que durante el día convivían con sus padres, Ah, y a pero la el noche padre volvían a su lugar. Ah, Es decir, mirá, se no iban se criando con tenía sus idea. pares y se criaban con los pares, con sus con Sí, con semejantes, semejantes. pero, y además con alguien especializado. Pero sí durante el día tenían Un vínculo. un vínculo con los padres que era muy libre. Es decir, cuando a medida que crecían los chicos, después decidían si querían ir a visitarlos o no. Ya era otro la situación. Pero en realidad la relación con los padres en ese sentido era una relación libre y no de necesidad de manutención que conocemos nosotros en la Sí, sí, civilización otro. occidental. Mirá, Era una forma totalmente distinta. A mí me partió la cabeza también. no, sí, sí, Además me de dejaste muchos pensando, otros me aspectos, dejaste pensando. No además lo de, sabía. sí, además de muchos otros aspectos que tienen que ver con la educación, que a mí también yo soy maestra, aunque nunca ejercí, me recibí Bien. de maestra en el secundario, y allá se aplicaban conceptos de Piaget, por ejemplo, en forma natural, cosas que para nosotros eran impensadas, ¿no? Es decir, toda la No, educación pero la era muy colectividad avanzada. judía, la verdad, es una de las cosas que más me llama la atención. Respeto, es decir, lo que es el conocimiento, lo que es el traslado y la importancia que le dan. Después hiciste un rumbo hacia Alemania. Tuvo que ver con la forma en que salí en esa época. Me encontré con mi hermano menor, tengo un hermano al que le llevo 7 años, que había ido antes que yo a otro kibutz. Y juntos decidimos iniciar un viaje por Europa. Ah, mira. Primero estuvimos en Eilat, en Israel mismo, trabajando y juntando algo de dinero, y luego fuimos a Alemania porque ahí había otra gente amiga que nos iba a recibir. Y allí estuve unos 7 u 8 meses viviendo y trabajando en cosas que podía, porque Sí, sí. era... Otro idioma también. Y además era ilegal. Pero tiene ese sabor, decime Sí, que sí, no. sí. Porque te trajo una sonrisa que hace 5 minutos o un ratito no te hizo. Es que hicimos muchas cosas en realidad, es decir, además, por ejemplo, ir de un pueblo como era Heidelberg, que era un pueblo que todavía conservaba todas las características de la época feudal, porque no fue bombardeado en la guerra, Wow. por ser reconocido por militares americanos como lugar de estudio de grandes maestros. Entonces, vivir en esos lugares a orillas de un río donde había castillos y poder ir en bicicleta a las 4 o 5 de la mañana de ahí a otro pueblo, Un nevando, sueño. porque No. tenía que ir a trabajar a otro pueblo para poder tener algo para comer y para vivir. Fueron, bueno, ¿Qué edad fueron tenías muchos. hacer eso? ¿Qué edad Y tenías? ya tenía, no era tan chica, tenía ya 27, 28 No, años. pero igual, es Era un lujo. grandecita. Quiero volver, Era grandecita. invítame. Me llevaste, No, llevaste. fueron muchas experiencias muy lindas. Muy Qué lindas. lindo. Pues, eso poquito que me contaste, Uf. ya me llevaste a En volar. Israel tuve otras también, donde viajando con un camión que tomamos haciendo dedo con unos amigos del kibutz, latinoamericanos, queriendo ir a Jerusalén, nos levantó un camión árabe y nos secuestró. No. Sí, no, tuvimos muchas. Como anécdotas hay Ah, montones. no, pero podés escribir 100 Pero libros. no están en el libro. Uy, no están en los libros. Lo que está en el libro, en los libros Contanos. tiene que ver con experiencias mías que yo creo que son universales. Puedo tratar distintos temas en los cuentos: la soledad, la discriminación, qué sé yo. A ver si me acuerdo de alguno, porque no me acuerdo de todos los temas. El bufón, me contaste uno que tengo bufón, que por leer el ejemplo, bufón, por ejemplo. bufón, por ejemplo, tiene que ver con los arquetipos. Yo trabajé como terapeuta y los arquetipos para mí son personajes muy importantes porque nos brindan recursos para ver la realidad de una manera distinta. No es lo mismo como la puede ver un guerrero a como la ve un sabio o un bufón. El bufón te va a dar otra mirada desde otro lugar y va a darte, por lo tanto, soluciones distintas a la realidad, que es lo que aparece en ese cuento. Imagínense todo lo que tenemos para leer en este verano, ¿no? Y todo lo que nos traen estas escritoras, porque nos traen sus... Acá me dice que no tienen sus experiencias, pero la experiencia alguna se deslizó, porque está en esto. Mira, si yo tengo que hablar de los temas, puedo tener cosas desde... cómo seguir siendo padres, por ejemplo, en el primer libro, donde puedo hablar acerca de los logros en una época sobre la minería, cuando trabajaban los chicos, pero qué cambios trae el logro de los padres cuando logran la ley
para que ya los chicos no trabajen, no tengan más la obligación de ir a trabajar a las minas. Es decir, no van a trabajar a las minas, es verdad, pero es un sueldo menos en la casa, es un lugar del chico que no tiene un lugar en la sociedad. Es decir, voy marcando como un logro, a su vez genera otros cambios, es como un efecto dominó, porque genera otros cambios en el entorno y hay que poder estar preparado para mantener esas victorias, por ejemplo. Sí, porque no siempre se piensa, a veces se piensa en cómo solucionar un problema, pero no todo lo que va a causar ese cambio, como vos decís. Para nada. O el tenor, por ejemplo, que trata el tema de alguien que goza de la fama y como, por ejemplo, un tenor que es muy codiciado por las mujeres, porque el hecho de poder estar, es decir, los lugares mediáticos son lugares que son propicios para atrayente, la seducción. Totalmente. Entonces, todo ese trabajo de seducción que está siendo observado por la esposa, pero que quiere ignorarlo. Entonces, trato de ver siempre las dos puntas de un tema. Por eso el yin y yang se llama. Sí, en todos los cuentos yo trato de ver las dos o más lugares, las distintas facetas de una situación. De cómo lo ve cada uno de los personajes y aquellos que no están tan a la vista. Claro, en el caso del logro sí lo logramos, pero ¿y qué pasa después y qué pasa del otro lado? En el caso del tenor, ¿qué pasa con él y qué pasa con la esposa? En el caso del bufón, ¿qué pasa con él como persona y ya no como personaje? Al tener que estar siempre siendo el hazmerreír de todos. En cada cuento voy tratando de ver, de bajar la lupa, como digo yo, porque como en cada situación uno puede vivirla de una manera y el otro de otra, y uno mismo también verla o vivirla luego de una manera totalmente distinta, que no existe realmente una manera absolutamente clara, blanca o negra. No, y hay uno que habíamos elegido, que me encantó, el de Los Ángeles. El de Los Ángeles, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si, no? Claro, ¿qué pasaría? Es decir, yo creo mucho, soy muy creyente de Dios. Yo durante muchos años formé parte de un grupo espiritual, 20 y pico de años, y creo mucho en Dios, pero de una manera universal, sí. ¿no es cierto? Sin religión de por medio. Y entiendo que los ángeles son seres que cumplen su trabajo, es decir, así como puede haber un ángel de luz en los ángeles de la oscuridad. Totalmente, cada uno cumple su rol. Su rol, y de alguna manera nosotros atraemos a unos u otros. Pero es muy interesante el cuento porque entre los ángeles deciden cambiar su rol. Así que en ese cuento sí, juego con eso. Es muy interesante. Yo les digo a la gente que juego con eso de que cambien el rol. Juega constantemente con todos los personajes. Vamos a decir la cambien el rol, entonces que uno le propone al otro que empiecen a trabajar de una manera distinta. ¿Y qué es lo que pasa en ese caso, no? El ángel negro interviniendo en lugares donde debiera haber sido llamado el ángel blanco. Claro, sí. Y, qué sé yo, que lo llamen monjas, por ejemplo. ¿Qué pasa si lo llaman las monjas? Sí, pero es muy atrevido lo tuyo, porque te saca, es muy atractivo leerlo, te digo, porque me lleva a uno o a otro, y queremos compartir uno, que es El ladrón de sonrisas. Muy Imagínense, tierno. Quiero que ustedes, como audiencia, sientan el espíritu que tiene Silvia cuando escribe, y la sonrisa es algo muy bello, pero ella se atrevió a ponerle un ladrón de sonrisas. Es muy tierno este cuento. Ahora vamos a escuchar ese cuento. Llega el espacio en Estamos Sanando para volar tu imaginación, con cuentos y relatos, y así conquistar tus virtudes y talentos. ¿Alguna vez escuchaste el cuento El ladrón de las sonrisas? Aquí está junto a nosotros, en la voz de Silvia Schenkman. El ladrón de sonrisas. Una brisa fresca y ligera hizo volar la capelina tras la cual ocultaba su rostro la mujer que reía al notar la mirada del hombre que pasaba. Su sonrisa voló con el sombrero, pero una nueva apareció al verlo en las manos del galán, solo que no había sido el viento lo que había agitado el aire. Un hombre pescaba en el río cuando un viento crespo lo obligó a apretar con más fuerza el reel, borrando la sonrisa que había empezado a flotar en su boca cuando creía que ya le había ganado al pez que peleaba por su vida. Tampoco había sido una ventisca lo que había sacudido la caña. Un bebé hacía gorgoritos, provocando en su madre una sonrisa que se extendía más allá de su mirada, cuando una ráfaga vertiginosa y fría se interpuso entre ambos, dejando la alarma dibujada en su cara.
pero no había sido una ráfaga la que dejara a la madre helada. Y es que cuando Alux pasa, es tan veloz que los humanos no llegan a verlo. Alux no era como Trasgo, quien solo buscaba llevarse piezas brillantes para extasiarse al mirarlas, perdido en su fascinación. Ni como Wilbur, que se divertía enloqueciendo a los dueños de los pequeños objetos que escondía para hacerlos reaparecer en lugares insólitos. Alux se llevaba las sonrisas, pero no cualquiera. No le importaban las irónicas o las despectivas, solo buscaba aquellas que eran reflejo de lo que guardaba resonancia con el corazón del hombre. Después de todo, decía, ¿qué hay más precioso? Él había descubierto el mundo que se abre al aparecer una en los ojos de alguien. Quería preservarlas y convertirlas en un instante eterno. Estaba convencido de que un día encontraría la manera de perpetuarlas. Las fijaría en la roca, las grabaría en una nube, las imprimiría sobre las hojas de un árbol. Al contemplarlas en su refugio, recordaba a aquellos a los que se las había escamoteado y trataba de entender qué los había hecho sonreír. Cuando lo lograba, su corazón los plagiaba con deleite. Y ya no le importaba que un gris seco las hubiera uniformado, que se hubieran inmovilizado en una mueca y que a veces hasta le resultara difícil reconocerlas en su rigidez. Ni que debiera tratarlas con todos los cuidados para evitar que se deshicieran antes de eternizarlas. Por muy antiguas que fueran, renacían una y otra vez en el reencuentro. Una y otra vez. Y cuando Alux dejaba de preocuparse por cómo inmortalizar aquellos momentos y se imaginaba a sí mismo como aquel hombre, aquella joven o aquel niño, cuando tan solo navegaba perdido en sus recuerdos, ellos invadían su presente y sonreía. Él, el duende, sonreía. Las vivencias están acá, en Estamos Sanando. Un espacio para transitar y aprender nuevos caminos con la calidez de otros humanos semejantes. Silvia, acá me dejaste sin palabras y que al final era el duende. ¿Cómo fue que llegaste al ladrón de sonrisas? ¿Tendría sonrisas? Ahora te pregunto a vos. ¿Este ladrón alguna vez sonrió? No Tuvo lo una sé. vida muy amarga, muy triste. No ¿Qué lo pasó? sé. Pero él sabía detectar ese valor que tenían los demás. Pero creo que él no lo tenía, porque si no, lo fue a buscar y sabía que eso le hacía bien. Pero eso nos pasa a todos. En general, creo que este cuento tiene que ver con que Einstein decía que podemos vivir todo como si todo fuera un milagro o como si nada fuera un milagro. Y yo creo que todo es un milagro. Y no valoramos todas las cosas que tenemos, entre ellas, por ejemplo, en este caso, la capacidad de tener emociones, la capacidad de sentir. Nosotros sonreímos incluso en el útero, antes de nacer. Tenemos esa capacidad. Entonces, el hecho de poder rescatar algo tan efímero como es una sonrisa, como es una emoción, como es un sentimiento, y darnos cuenta de que eso es valioso, como para que un duende quiera robarlo y quedárselo y eternizarlo, con eso lo que estoy haciendo es darle ese valor. Totalmente. Ese es el trasfondo, creo, que quise darle a lo mejor a este cuento. Vos sabés lo que cuesta conseguir humoristas. Digamos, a mí me costó en la pandemia, en el programa, uno de los capítulos, y todavía no lo tengo logrado, ¿no? Es mi desafío. Hay un capítulo como es el de cuentos o el de música, es el del humor. Encontrar en nuestro país gente que quiera hablar desde el humor, porque la tristeza, los problemas, ocupan un espacio muy grande. Y es difícil que elijamos en nuestra historia diaria el pedacito del humor, el pedacito de sonreírnos, el pedacito de sorprendernos, ¿no?
Y te doy la razón, es decir, ¿qué valor tiene la sonrisa? ¿Qué valor tiene para nuestro estrés, para disfrutar de la vida, ¿no? Esa sonrisa que nos trae. Pero acá hay algo más. Vos escribiste otro libro más. Me acaba de sorprender que tengo el Yin y Yang 2, ¿no? Que es Cuentos para Pensar, porque no cualquiera, ¿no? Quiero que lo muestres así, mira, te lo van a ver ahí, la cámara esa. No sabía que había una cámara. Hay una cámara acá que nos está filmando de salir en YouTube. Bueno, este fue el primero y este es el segundo. Les vamos a contar, decime, este segundo nos va a sorprender igual y mucho más, porque primero me pudo, el segundo leí un pedacito, pero no lo leí todo. Contame, ¿qué te propusiste en el segundo? En realidad, no es que haya habido una propuesta. En el caso de los cuentos, ahora incluso tengo material para un tercer libro. No hay una propuesta para hacer el libro, sino que es al contrario. El libro surge a partir de que están los cuentos. Y como son muchos y muy variados, hasta me ha costado conseguir un título. Por eso justamente es que surgió este de Entre el Yin y el Yang, que es lo único que pude encontrar de hilo conductor, porque los temas son variadísimos. Pero está muy interesante, pues saltás de un punto a la otra. Sí. Nadie se va a aburrir, les digo. No, hubo quien me dijo que era un sube y baja de emociones. Sí. Porque pasás de un tema al otro. Es decir, qué sé yo, tratar, por ejemplo, temas que tienen que ver con distintas realidades, con mundos paralelos, desde Alicia en el País de las Maravillas, por ejemplo, con el que empiezo en el segundo. Lo sigo al conejo en vez de seguir la Alicia, pero eso me permite, a través de los distintos personajes... Me hace reír porque me encanta, rompe con todos los esquemas. Sos una mujer de hoy. Si te pusiéramos... Sí, yo creo que te traería, yo a alguien que traigo en el tiempo y que me siento muy cerca, es Alfonsina, ¿no? Porque muchos años antes la amo. Ella estaría hoy acá y sería una super mujer. Vino 100 años antes que nosotras, ¿no? Y creo que yo te traería ahora, pero a partir de ahora y nos traerás estas visiones, ¿no? Es que en general lo que trato de hacer es romper esquemas, estructuras y cosas rígidas. Por eso bajo la lupa, por eso en todos los cuentos desafío la realidad. En este que te decía de Alicia en el País de las Maravillas, que lo llamo justamente de Alicia, el cuento, los distintos personajes me posibilitan eso. Me permiten que la realidad la pueda desafiar y verla desde otro lugar, desafiando la soberbia del hombre que cree que lo que ve y piensa es la única verdad y absoluta, y darnos cuenta de que eso no es así. Bueno, creo que eso de alguna manera también se reproduce en otros cuentos. ¿Dónde te podemos encontrar? Porque queremos generar un contacto. En varios lugares. Varios lugares. Tengo en Instagram, con mi nombre, Silvia Schenkman, SSH es mi apellido. En Facebook tengo una página y un blog que lo llamé para leer y escribir juntos. Y después, bueno, los libros los pueden encontrar en la tienda Tayel, en Tienda Books, en Amazon, buscando el nombre del libro. Y el libro se llama Entre el Yin y el Yang. Cuentos para pensar. Cuentos para pensar. Y les digo que los van a dejar pensando. Es la intención. Y es la intención, te digo, lo lográs. A ver, como Cecilia me lleva al terreno de las leyendas y amar más a nuestro pueblo, vos me llevás a un terreno de cambiar de temas, porque mi programa, cada programa es algo distinto. Donde podamos vivir la realidad y preguntarnos si realmente las cosas son tan como las creemos, tal como son, o si puede haber algo más. Algo más. Y distinto. Distinto, y cuando alguien habla de grieta, quizás es ponerlos en lugar del otro. Exactamente. Esto es lo que creo que nos ayuda, ¿no? A ver, no es ni tan blanco, ni tan negro, ni tan malo, ni tan bueno. Es una de las dos, ¿no? Miremos y pongámonos en zapato del otro lo que les está pasando. Te agradezco muchísimo esta tarde. A vos. Y ahora vamos a escuchar un tema que tiene que ver con las sonrisas, porque hoy nos van a dejar el amor y las sonrisas. Y una sorpresa final. Muchísimas gracias. A vos, Silvia.